El rugido del motor de un Mercedes Actros no era solo sonido, era la sinfonía del progreso, la promesa de kilómetros y fortunas. Pero en ese instante, en el reluciente piso de mármol de la concesionaria, el sonido se ahogó bajo una carcajada cruel. Una risa tan seca y brutal que perforó el aire perfumado a cuero nuevo. Venía de un hombre joven, impecable, que se burlaba a pulmón abierto de un anciano en la puerta. Y el anciano, con su chaqueta deshilachada y las manos callosas, acababa de pronunciar una frase que era una bofetada al esnobismo de la venta: «Me llevaré 7 tráileres pago al contado». Nadie le creyó, nadie, excepto el destino, que estaba a punto de recordarles que el traje más caro del mundo no es nada comparado con la dignidad forjada por el esfuerzo de 40 años en las carreteras. Aquella venta, más que un negocio, se convertiría en un juicio moral sobre la arrogancia y la verdadera humildad mexicana. El aire acondicionado de la sucursal de Mercedes-Benz, camiones en Monterrey, Nuevo León, era tan frío como la mirada que cruzaron Alejandro "El Lobo" Guzmán, el vendedor estrella de 35 años, y Ricardo Fuentes, el gerente de 48, al ver entrar a don Ernesto de la Peña. Este hombre, de 68 años bien llevados, pero marcados por el sol, caminaba con una lentitud respetuosa entre los gigantes de metal y cristal. Llevaba un pantalón de mezclilla desgastado, una camisa de cuadros con un remiendo discreto y una mochila de lona que, a juzgar por su color amarillento, había visto más tierra que asfalto. El contraste era dramático. Las carrocerías brillantes, los logos estelares y el olor a diésel virgen se enfrentaban a las botas polvorientas y el cabello canoso despeinado de don Ernesto. Los vehículos, pintados en tonos de azul profundo y blanco inmaculado, parecían dioses intocables frente a la figura humilde que los contemplaba. Alejandro, conocido por su habilidad para leer a los clientes en 2 segundos, ajustó su corbata Hermès con un gesto de impaciencia. Para él, la ecuación era simple. Trajes caros equivalen a comisiones grandes. Ropa gastada es igual a un mirón que solo consume tiempo y café. Intercambió una mirada cómplice con Ricardo, el veterano, quien simplemente levantó una ceja con una sonrisa condescendiente. Había un código no escrito en la venta de vehículos pesados. Los dueños de flotas serias no venían así. Llegaban en sedanes de lujo con chofer, o por lo menos con un contador y un asistente. Don Ernesto, sin embargo, estaba solo, y el silencio de su presencia era un ruido molesto en el sofisticado ambiente de negocios de cientos de miles de dólares. Don Ernesto se detuvo frente a un tráiler de color rojo intenso, una bestia de carga que representaba la cima de la ingeniería alemana. Pasó la punta de sus dedos callosos sobre el metal pulido, un gesto de un conocimiento íntimo, como quien saluda a un viejo compañero de fatigas. Sus ojos, que habían visto amaneceres y atardeceres en incontables carreteras de México, desde la Rumorosa hasta la Sierra de Oaxaca, recorrieron cada detalle. Las llantas nuevas, el cromo reluciente, la suspensión neumática. Él no solo veía un camión, veía un motor OM 471 de 6 cilindros, 450 caballos de fuerza y un torque perfecto para las pendientes traicioneras. Había conducido máquinas como esas, o sus ancestros, durante más de 4 décadas, conociendo cada tuerca, cada secreto del motor con la precisión de un cirujano. Alejandro, creyendo tener la situación bajo control con su habitual exceso de confianza, se acercó con una sonrisa plástica y un tono dulzón que olía a condescendencia. «Disculpe, señor», comenzó con la voz impostada para sonar profesional pero firme. «Necesita un folleto. La información general está cerca de la entrada. Por políticas de la concesionaria, la exhibición es solo para clientes con cita previa o con historial crediticio aprobado».
El tono era un claro mensaje. No me haga perder el tiempo, viejo. Don Ernesto se tomó su tiempo, girando lentamente. Sus ojos, de un gris profundo como la niebla de la mañana, se fijaron en los de Alejandro, sosteniendo la mirada con una calma inquebrantable. El joven vendedor se sintió, por un instante fugaz, desarmado, como si el anciano estuviera viendo a través de su traje y su arrogancia, pero descartó la sensación inmediatamente como un truco de su propia inseguridad. Luego, don Ernesto habló. Su voz era grave, calmada, pero con una resonancia de autoridad que hizo eco en el espacioso salón. La frase que soltó fue la mecha de la explosión de desprecio. Voy a llevarme 7 tráileres Mercedes. Necesito expandir la flota antes del fin del mes. El efecto fue inmediato y predecible. Alejandro tardó solo un segundo en estallar en una carcajada tan ruidosa que obligó a otros empleados a voltear. 7 camiones, qué bárbaro, don. ¿De veras?, se burló, limpiándose una lágrima de risa fingida. Ricardo, el gerente, se acercó. Su risa era más contenida, más seca, pero igual de venenosa. Se colocaron a cada lado de don Ernesto, flanqueándolo como depredadores que acorralan a una presa fácil e indefensa. «Señor», intervino Ricardo con un tono que mezclaba la burla con una seriedad fingida de profesionalismo. ¿Sabe cuánto cuesta uno solo de estos actros? Estamos hablando de casi $150,000 por unidad. 7 serían más de $1,000,000. ¿Entiende la magnitud de la inversión? Don Ernesto no reaccionó a la condescendencia. Simplemente siguió acariciando el guardabarros cromado del camión rojo como si el metal fuera más digno de su atención que los hombres que lo rodeaban. «Tengo empresa», respondió finalmente, sin voltear, con la concisión de un hombre que no necesita dar explicaciones. 35 unidades activas. Necesito 7 más para abrir la nueva ruta del sureste. Fue entonces que Javier López, el subgerente de ventas, se unió al circo de la arrogancia. Acababa de salir de su oficina, ajustándose las gafas de cintos, montura fina y dando un paso teatral hacia adelante. 35 unidades. ¿Y viene a cerrar una compra de más de $1,000,000 vestido así, don?, preguntó con un desdén apenas disimulado. Con todo respeto, los verdaderos dueños de flotas, los patrones, llegan con su gente, con su chofer. No andan solos con una mochila que parece sacada de la basura. La burla era hiriente, directa al corazón de la dignidad del anciano. Don Ernesto finalmente se volteó para mirar a los tres. Su rostro tranquilo, pero sus ojos grises revelaban una tristeza profunda por la falta de humanidad. «La mochila no está rota», replicó con una calma que desarmó momentáneamente la seguridad de Javier. «Solo tiene muchas historias, como yo». Había una firmeza innegable en su voz, una seguridad que desmentía su apariencia humilde, pero la soberbia de los vendedores era más fuerte que cualquier indicio. Ricardo, impaciente por librarse de lo que consideraba una pérdida de tiempo, interrumpió. «Mire, señor, tenemos clientes reales en lista de espera. Si solo vino a soñar, hay una cafetería decente a 2 calles. Allá puede sentarse tranquilo». En ese momento, don Ernesto metió la mano en su vieja mochila de lona. Los 3 vendedores se pusieron visiblemente tensos por un segundo, intercambiando miradas nerviosas, preguntándose qué podría sacar de esa bolsa raída. Se relajaron cuando extrajo una carpeta de plástico amarillenta, con las esquinas dobladas por el uso, tratándola con el cuidado de algo invaluable. Abrió la carpeta lentamente, extrayendo documentos que, a primera vista, parecían solo hojas dobladas y viejas. «Esta es la escritura de mi empresa», declaró, extendiendo la mano hacia Javier. «Transportes El Halcón de la Peña, fundada hace 40 años en un cobertizo de Guadalajara. Aquí están los últimos estados financieros auditados, que muestran una liquidez envidiable». Luego,
Sacó otra hoja, esta vez un documento con el membrete de un banco conocido, una institución financiera de peso en la economía mexicana. Y esta, agregó con una solemnidad que hizo a los tres contener el aliento, es una carta de mi banco confirmando una línea de crédito preaprobada por $3.5 millones para la expansión de la flota, suficiente para los 7 camiones y más, si fueran necesario. Javier tomó los papeles con una mueca de escepticismo que se congeló en su rostro. Sus ojos, entrenados para leer números y logotipos de inmediato, escanearon los documentos. El logotipo del banco era inconfundible, era el mismo donde él luchaba por mantener su cuenta sin sobregiros. Las cifras de los estados financieros eran asombrosas y la línea de crédito era real, completamente real. El color se drenó del rostro de Javier como agua por un desagüe. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente al sostener el grueso expediente. Alejandro y Ricardo notaron el cambio inmediato, el pánico silencioso en la expresión del gerente. ¿Qué pasa, Javier? ¿Son falsos?, preguntó Alejandro, con la voz un poco más alta de lo normal, tratando de ver los documentos. Javier tragó saliva, el nudo en su garganta era tan grande que casi le impedía hablar. Señor de la Peña, tartamudeó, la formalidad reemplazando al desdén en un instante. No sabían que el dinero puede tener un rostro cansado, ¿verdad?, completó don Ernesto, sin ira, solo con una profunda tristeza en su voz. Creen que un hombre con botas sucias no puede tener las manos limpias y la cuenta bancaria sana. La humildad no se viste de traje. El silencio se instaló, pesado y vergonzoso, en la concesionaria. Alejandro sintió una punzada de náusea por su propia arrogancia. Ricardo bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos serenos de don Ernesto, que parecían juzgar no su ropa, sino su alma. Javier intentó desesperadamente recuperar el control de la situación. La comisión de esos 7 camiones representaba el bono más grande de toda su carrera. Señor Navarro, fue un malentendido terrible. Permítame disculparme personalmente. Por supuesto que podemos atenderlo. Mi oficina está disponible. Le ofrezco el mejor café. Revisamos las especificaciones. Pero don Ernesto ya había recuperado sus documentos, guardándolos con el mismo cuidado reverente con el que los había sacado. «No», interrumpió. Su voz era final como el golpe de un martillo. «Ya no quiero comprar aquí». Don Ernesto giró sobre sus talones y comenzó a caminar lentamente hacia la salida, con la misma calma digna con la que había entrado. Cada uno de sus pasos resonaba en el suelo de cerámica, no como pasos de un anciano, sino como martillazos sobre el orgullo destrozado de los 3 vendedores. Javier reaccionó primero. El pánico de perder la venta de su vida lo impulsó hacia adelante. «Espere, por favor, don Ernesto», llamó, corriendo tras él. «Señor, discúlpenos, cometimos un error grave, un error imperdonable. Déjenos enmendarlo, se lo suplico». Don Ernesto se detuvo justo en la puerta de cristal, mirando hacia la calle soleada de Monterrey sin dignarse a voltear. Su voz, cuando habló, era un susurro poderoso que llevaba el peso de décadas de trabajo. ¿Saben por qué vengo vestido así? Porque esta mañana estuve en el taller de la flota, revisando personalmente los motores de mis 35 camiones. Me mancho las manos con aceite, aunque ya no necesito hacerlo. Hizo una pausa dramática que obligó a los 3 a escuchar la confesión de su filosofía. Porque no olvido de dónde vengo ni quién fui. Manejé durante 40 años antes de tener mi primera empresa. Dormí en cabinas, comí en puestos de carretera y jamás traté a nadie, ni siquiera a un novato pidiendo un trabajo, con el desprecio que ustedes me mostraron hoy. Las palabras cayeron como rocas en el pozo de sus conciencias.
Alejandro sintió una oleada de vergüenza auténtica por primera vez en sus 35 años. Ricardo apretó los puños, la frustración dirigida hacia su propia ceguera. Javier se acercó, la desesperación haciéndole confesar su bajeza. Tiene toda la razón, don Ernesto. Fuimos arrogantes, ciegos, estúpidos por juzgar por la ropa. Pero por favor, no nos condene solo por este terrible momento. Permítanos demostrarle que podemos ser mejores vendedores y mejores personas. Finalmente, don Ernesto giró, su mirada recorriendo los tres rostros arrepentidos. Había dureza en sus ojos, la disciplina de la carretera, pero también había una pizca de algo más, algo que los tres no esperaban, la generosidad de un maestro. «No voy a comprar aquí», repitió, estableciendo la irrevocable verdad. «Pero sí voy a darles algo mucho más valioso que mi dinero. Les daré una lección que jamás olvidarán. Y de paso, voy a mostrarles por qué la humildad en la venta vale más que cualquier traje de lana fría italiana». Caminó de regreso al showroom, y los tres lo siguieron en un silencio sumiso, como niños regañados por un padre. Don Ernesto se detuvo frente al camión rojo y señaló la oficina administrativa en el fondo. «Llamen a su jefe, al dueño de esta concesionaria, el señor Enrique Villareal. Díganle que Ernesto de la Peña está aquí. Y prepárense, porque lo que están a punto de presenciar les enseñará algo que debieron aprender hace mucho tiempo, que en México la palabra vale más que 1000 escrituras». El pánico se apoderó de Javier. El apellido de la Peña le sonaba familiar, muy familiar, de las juntas de negocios grandes, pero no lograba ubicar la conexión. Con manos temblorosas, marcó el número del dueño de la concesionaria. Mientras esperaban, don Ernesto permaneció de pie, tranquilo, su presencia silenciosa llenando el vasto salón. Sus ojos brillaban con una historia no contada, una historia que los vendedores estaban a punto de comprender del modo más impactante y humillante posible. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz grave y autoritaria contestara. Javier activó el altavoz con un dedo incierto. «Señor Villareal, disculpe la interrupción. Tenemos aquí a un cliente que insiste en hablar con usted. Dice llamarse Ernesto de la Peña». Se hizo un silencio eterno de 5 segundos. Luego, la voz del dueño estalló, una mezcla de sorpresa, incredulidad y una emoción desbordada. «¿Ernesto de la Peña? ¿El don Ernesto de la Peña está en mi concesionaria de Monterrey? ¿Por qué demonios me llamas? Voy en 10 minutos. Ni se te ocurra dejarlo ir. Si se va, considera que tú y toda tu gente están en la calle». El corte de la llamada fue un golpe seco, dejando a los 3 vendedores en un estado de shock total. ¿Quién era realmente este anciano? Don Ernesto observó la escena con una expresión neutra, sin regocijo en la incomodidad de ellos, pero tampoco con piedad. «Viene en camino», susurró Javier, guardando el teléfono como si quemara. «Señor de la Peña, ¿le gustaría sentarse en la sala de espera especial mientras llega don Enrique?» «Estoy bien aquí», respondió don Ernesto, volviendo a acariciar el guardabarros del camión, rojo, como si nada hubiera pasado. «Este modelo lleva el motor OM 471 de 450 caballos de fuerza, ¿cierto? Es un excelente motor para el arrastre pesado en los terrenos accidentados del país. Se nota que la ingeniería de Mercedes-Benz sigue siendo de peso». Alejandro parpadeó, completamente desconcertado. Ese nivel de detalle técnico no era común, incluso para muchos operadores de flotas. Él mismo necesitaba consultar el catálogo para confirmar esos datos. Ricardo tosió, tratando de recuperar un aire de profesionalismo. «Así es, señor. Su empresa se especializa en carga pesada, ¿me imagino?» «Transporte general», respondió don Ernesto con un tono simple. «Pero empecé solo, con un camión usado, hace casi 40 años. Un viejo Dodge que compré con préstamos de 3 tíos diferentes». Su voz calmada, sin dramatismo,
comenzó a pintar una imagen poderosa de su ascenso. Dormía en la cabina para ahorrarlo del hotel. Comía una vez al día en las fondas más baratas. Cada centavo ganado se invertía en mantenimiento o en ahorrar para la segunda unidad. Alejandro sintió un nudo en el estómago, comparando su queja diaria por tener que quedarse 20 minutos extra en la concesionaria con el sacrificio de este hombre. ¿Cuánto tardó en comprar el segundo camión?, preguntó, la curiosidad genuina venciendo a su vergüenza. 3 años de mi vida, dijo don Ernesto con una pequeña sonrisa que no llegaba a sus ojos. 3 años sin ver a mi esposa y a mis hijos, más que 2 días al mes. 16 horas diarias al volante, reparando yo mismo lo que se rompía en el camino, con las manos llenas de grasa y el sueño roto. Pero cuando compré ese segundo camión, continuó, y su voz se quebró ligeramente, revelando el peso emocional de la memoria. Lloré como un niño, porque significaba que ya no estaba solo, que estaba construyendo algo real, no solo un negocio, sino un legado. Ricardo tragó saliva. Su propia historia de vida de buscar dinero fácil en las ventas para comprar trajes le pareció patética al lado de la épica de don Ernesto. ¿Y cómo llegó a tener 35 unidades?, preguntó, ya no por obligación, sino por una necesidad de comprender la magnitud de la superación. Paso a paso, respondió don Ernesto, encogiéndose de hombros. Un camión a la vez. Nunca me endeudé más de lo que podía pagar. Nunca gasté un peso en lujos innecesarios. Viví en la misma casa pequeña en la periferia de Guadalajara durante 25 años. Mi esposa, que descanse en paz, cosía mis camisas y pantalones cuando se rompían, en lugar de comprar ropa nueva en las tiendas caras. La mención de su esposa trajo una sombra de tristeza a sus ojos. La gente nos veía en la calle y pensaba que éramos pobres, que apenas teníamos para comer, pero estábamos invirtiendo cada centavo, cada esfuerzo en el futuro de la familia, en la empresa. Javier, conmovido por la honestidad brutal de la historia, notó cómo don Ernesto apretaba con delicadeza la correa de su vieja mochila, buscando consuelo en el objeto familiar. Ella, ¿hace cuánto que ya no está, don?, preguntó Javier en un tono muy suave. 2 años, respondió don Ernesto. 50 años de matrimonio. Ella nunca me pidió joyas o autos, solo que llegara a casa sano. Su voz se llenó de una melancolía profunda. Ella decía que las cosas materiales son pasajeras, pero el tiempo y el respeto quedan en el corazón. Tenía toda la razón. Ahora tengo el dinero para comprar lo que quiera, pero daría toda mi fortuna por 1 hora más con ella, aquí a mi lado, diciéndome que no me preocupe. El silencio que siguió fue diferente. No era incómodo, era un silencio respetuoso, el reconocimiento de la grandeza de un hombre que había construido un imperio desde la nada y que seguía siendo humilde a pesar de todo su éxito. Los 3 vendedores, por primera vez, no veían la ropa gastada ni las botas sucias. Veían al hombre, a la leyenda de la carretera. El rugido potente de un motor V8 interrumpió la emotiva confesión. Un Mercedes-Benz clase S último modelo, de color negro azabache, se detuvo bruscamente frente a la entrada. De él bajó un hombre de unos 58 años, con el cabello perfectamente engominado, un traje azul marino impecable y zapatos italianos que brillaban con luz propia. Era don Enrique Villareal, el dueño de la concesionaria más grande del Bajío. Entró casi corriendo, sus ojos buscando desesperadamente a don Ernesto. «Don Ernesto, qué inmenso honor tenerlo por aquí, mi estimado amigo», exclamó Villareal. Su sonrisa era enorme y genuina. Caminó directamente hacia el anciano y extendió su mano con una reverencia que no se reservaba para nadie. Don Ernesto estrechó la mano con firmeza. Los 3 vendedores observaron la escena con la boca abierta. Su jefe, el hombre más orgulloso y exigente que conocían, prácticamente se inclinaba ante el vagabundo que habían despreciado. «Enrique, me da gusto verte», saludó don Ernesto.
Vine a comprar 7 unidades, pero tus muchachos me han dado hoy una lección que no esperaba recibir, y creo que tú también la necesitas. Villareal se tensó de inmediato. Giró hacia Javier, Alejandro y Ricardo con unos ojos que no prometían nada bueno. «¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué locura hicieron?», preguntó con una voz peligrosamente tranquila. «Me juzgaron por mi ropa, Enrique», explicó don Ernesto, antes de que cualquiera de ellos pudiera balbucear una excusa. «Me trataron como un limosnero, un mirón. Me dijeron que me fuera a perder el tiempo a una cafetería de la esquina porque no era un cliente real». El rostro de Villareal pasó de la calidez al rojo furioso en cuestión de segundos. Miró a sus 3 empleados con una furia tan contenida que hizo a Alejandro retroceder un paso involuntario. «¿Es esto cierto? Respondan», exigió con la voz tensa al límite. «Señor, nosotros no sabíamos», intentó explicar Javier. «¿No sabían qué?», interrumpió Villareal, su tono subiendo. «No sabían que a todos los clientes, a todos, se les trata con el mismo respeto. No sabían que las apariencias son el peor engaño en este negocio. Se los he dicho 1000 veces». «Rodrigo», interrumpió don Ernesto, levantando una mano para detener la inminente descarga. «No vine a que los despidas. Vine a darles una lección, no un castigo». Villareal se detuvo, confundido. Don Ernesto caminó al centro del showroom. Su presencia, que antes fue ignorada, ahora dominaba la atención de todos. «Hace 30 años», comenzó don Ernesto, con la voz cargada de la historia que estaba a punto de repetir, «entré a una concesionaria similar, vestido exactamente como hoy. Venía de mi taller sucio de grasa. Un vendedor joven me trató igual que ellos, me humilló, me echó, y yo, con el dolor de mi dignidad, me fui con mi dinero a otra concesionaria en la Ciudad de México, donde un vendedor mayor me recibió con un café, una sonrisa y un respeto incondicional. ¿Saben qué pasó con el vendedor que me rechazó? Nadie se atrevió a responder. Nada», dijo don Ernesto, la palabra resonando en el silencio. «Siguió juzgando a la gente por su ropa, siguió perdiendo clientes millonarios y hoy trabaja en un lote de autos usados, preguntándose por qué nunca tuvo éxito. El otro vendedor», continuó, y su voz se hizo más fuerte, «el que me trató con decencia y humildad, ese señor ahora es socio de su propia concesionaria y vive una vida de tranquilidad. La vida y los negocios premian la humildad, no la arrogancia ni el desprecio». Alejandro sintió que las palabras eran un golpe directo a su soberbia. Ricardo agachó la cabeza, avergonzado de su propia mediocridad. Javier apretó los puños, no de enojo hacia don Ernesto, sino de una profunda frustración consigo mismo por su ceguera. Don Ernesto miró a Villareal directamente. «No los despidas, Enrique, pero asegúrate de que recuerden este día hasta el último de sus días en las ventas. Porque la próxima persona que entre por esa puerta, vestida igual que yo, podría ser tu cliente más grande, o podría ser solo alguien que necesita un poco de respeto humano, y la diferencia entre el éxito y el fracaso es cómo tratas a ambos». Villareal asintió lentamente, procesando la profundidad de la lección. Miró a sus 3 empleados con una mezcla de decepción y una nueva determinación. «Tienen suerte de que don Ernesto sea más generoso que yo», dijo con voz firme. «A partir de hoy, cada cliente que entre por esa puerta será tratado con el mismo respeto, el mismo, sin importar cómo vengan vestidos. ¿Entendido?» «Sí, señor», respondieron los 3 al unísono, sus voces apenas audibles por la vergüenza. Don Ernesto se giró hacia los camiones y caminó lentamente entre ellos, tocando y examinando los detalles que solo un ojo experimentado podía notar.
Se detuvo frente a 7 unidades, 3 Actros blancos, 2 Arocs azules y 2 Atego plateados, ideales para la combinación de carga ligera y pesada que requería su nueva ruta. Estos 7, anunció. Quiero las especificaciones completas, los tiempos de entrega exactos y la mejor cotización que puedan ofrecerme. La lección se terminó. Ahora, a trabajar. Villarreal chasqueó los dedos hacia Javier. Trae las carpetas técnicas ahora. Muévete. Javier corrió hacia su oficina. Alejandro y Ricardo se quedaron inmóviles, sin saber qué hacer. Don Ernesto los miró con una expresión que ya no era dura, sino casi paternal, como el mentor que ha impartido la verdad a sus aprendices. Ustedes tienen talento, muchachos, les dijo. Lo vi en cómo se mueven, cómo hablan, pero el talento sin humildad es como un camión sin frenos. Puede ir muy rápido al principio, pero termina estrellándose con la realidad. Alejandro encontró el valor para hablar, sus ojos rojos de la emoción contenida. Señor de la Peña, yo no tengo excusa. Mi padre siempre me dijo que juzgar a las personas por las apariencias es de ignorantes, y hoy fui exactamente eso, un ignorante. Mi padre, un mecánico de camiones de toda la vida, estaría avergonzado de mí. Su voz se quebró al mencionar a su padre, un hombre de esfuerzo que movía el mundo con sus manos, el tipo de persona que él había despreciado. Don Ernesto asintió lentamente, posando una mano firme y cálida sobre el hombro del joven vendedor. Tu padre tenía razón, pero el error de hoy no es lo que define tu carácter. Lo que lo define es lo que hagas mañana y todos los días que siguen. La verdadera prueba no es nunca caer, sino la fuerza con que te levantas después de la caída. Ricardo se acercó, su rostro un mapa de la lucha interna de un hombre orgulloso enfrentando su propia mediocridad. Llevo 20 años en ventas, Don. Vendí autos, barcos, maquinaria industrial. Siempre fui el mejor, el número 1 en comisiones. Pero hoy me di cuenta de que ser bueno vendiendo no significa nada si eres un mal ser humano. Le pido perdón, de verdad. Don Ernesto estudió al hombre de 48 años. Vio en sus ojos la arrogancia de los pequeños éxitos, la misma soberbia que él había tenido que combatir en sus primeros años como empresario, antes de que la carretera le enseñara a ser humilde. La disculpa es un comienzo, Ricardo, respondió. Pero las palabras son baratas, las acciones son las que tienen peso. La próxima vez que entre alguien con ropa humilde, ¿qué harás? Lo trataré como si fuera usted, don Ernesto, respondió Ricardo sin dudar. No, lo corrigió don Ernesto. Lo tratarás como si fuera un ser humano que merece respeto. No por quien podría ser, sino por quien es. Esa es la diferencia entre el miedo a las consecuencias y la verdadera decencia humana. Javier regresó con varias carpetas técnicas y comenzó a abrirlas en una mesa de exhibición. Sus manos ya no temblaban. Don Ernesto se sentó en una silla que Villarreal le acercó. El dueño se sentó frente a él, mientras los 3 vendedores se quedaron de pie, atentos a cada palabra, observando. Durante los siguientes 30 minutos, don Ernesto revisó cada especificación con la precisión de un ingeniero. Preguntó sobre el torque, el consumo, los intervalos de mantenimiento y las garantías extendidas. Aunque conocía las respuestas, permitió que Javier se las explicara, dándole la oportunidad de redimirse con su profesionalismo. Villarreal observaba, fascinado. Había oído las leyendas sobre Ernesto de la Peña, el transportista que había forjado un imperio sin herencias ni grandes inversionistas, solo con trabajo honesto y decisiones inteligentes. Verlo en acción era otra cosa. Este hombre, con su ropa gastada y su mochila vieja, era más profesional y conocedor de camiones que muchos empresarios millonarios vestidos de gala que se hacían llamar exitosos. ¿Qué plazo de entrega manejan para estas 7 unidades? Preguntó don Ernesto al cerrar la última carpeta.
45 días para unidades estándar, respondió Javier, consultando su sistema con diligencia. Pero por ser un pedido de esta magnitud, puedo acelerar el proceso a 35 días como máximo. Don Ernesto negó con la cabeza. No necesito que aceleren nada. Prefiero que hagan las cosas bien que rápido. 45 días está perfecto. Mis choferes pueden cubrir las rutas con las unidades actuales hasta entonces. La prisa no es mi estilo. Sacó de su mochila un teléfono celular de modelo discreto pero funcional. Marcó un número. Ingeniero Quintero, habla Ernesto. Sí, encontré las unidades. 7 Mercedes en excelente configuración. Puede revisar las especificaciones. Técnicas que le voy a enviar ahora mismo. Bien, gracias. Nos vemos mañana en la oficina. Colgó y miró a Villarreal. Mi ingeniero de flota revisará todo esta noche. Si él da el visto bueno, mañana vengo con mi contador y cerramos el trato. ¿Le parece bien, Enrique? Perfecto, don Ernesto. Será el honor de mi vida hacer negocios con usted, respondió Villarreal, extendiendo su mano con entusiasmo. Se estrecharon las manos. Don Ernesto se puso de pie, ajustando su mochila sobre el hombro con un pequeño quejido de rodillas cansadas, vestigio de miles de horas al volante. Miró a los 3 vendedores por última vez. Espero que esto les sirva, les dijo. No solo como lección profesional, sino personal. El mundo de las ventas y el mundo de la vida necesita más empatía y menos juicio, más respeto y menos arrogancia. Y créanme, la vida tiene formas muy curiosas de enseñarte estas lecciones si no las aprendes por las buenas. Comenzó a caminar hacia la salida. Villarreal escoltándolo hasta la puerta. Alejandro, Ricardo y Javier se quedaron parados en medio del showroom, procesando el torbellino de emociones y la magnitud de su error. No había palabras para describir la vergüenza, el arrepentimiento y la admiración que sentían. «Don Ernesto», llamó Alejandro de repente con la voz ahogada. El anciano se detuvo y volteó. «Gracias. Gracias por no arruinar nuestras carreras, por enseñarnos en lugar de castigarnos. Eso vale más que los 7 camiones». Don Ernesto sonrió. Una sonrisa cálida y genuina que transformó completamente su rostro. Todos merecemos segundas oportunidades, muchacho. Solo asegúrate de aprovechar la tuya. Con humildad llegarás más lejos que con cualquier truco de venta. Salió de la concesionaria. Villarreal lo acompañó hasta la acera. Los 3 vendedores observaron desde el interior, todavía asimilando lo ocurrido. Lo que vieron a continuación fue la prueba final, la lección que selló su destino. Don Ernesto caminó hasta una camioneta pick-up antigua, de un color blanco desgastado, con abolladuras en las puertas y una grieta reparada con cinta adhesiva en el parabrisas. Abrió la puerta con un esfuerzo notable. El seguro estaba rígido. Se subió, encendió el motor, que tosió 2 veces antes de estabilizarse con un ruido vibrante, y se despidió de Villarreal con un simple gesto de la mano. Alejandro sintió que las piernas le fallaban. Ese hombre que acababa de comprometer más de $1 millón en tráileres nuevos conducía una pick-up que, en una subasta, no valdría ni $5.000. Ricardo se llevó las manos a la cabeza. La imagen del vehículo humilde era un clavo final en el ataúd de su arrogancia. Javier simplemente cerró los ojos, permitiendo que la lección final penetrara hasta el tuétano. Villarreal regresó al showroom con una expresión seria. «¿Vieron esa camioneta, verdad?», preguntó. «Don Ernesto de la Peña podría comprar 100 vehículos de lujo mañana mismo si quisiera, pero maneja esa vieja pick-up porque le recuerda de dónde viene, porque no necesita impresionar a nadie con lo que tiene. Su verdadera riqueza no está en lo que muestra, sino en el imperio que construyó con esfuerzo y dignidad», continuó, con una voz cargada de admiración sincera. «Ese hombre vale más que todos nosotros juntos.
no por su dinero, sino por la pureza de su carácter y la humildad de su corazón. Hizo una pausa antes de ir a su oficina. Mañana regresa para cerrar la venta más grande del mes. Quiero que ustedes tres lo atiendan, que le demuestren que aprendieron algo de verdad hoy. Y si vuelvo a enterarme de que tratan mal a alguien, a cualquier persona, por su apariencia, no habrá segunda oportunidad. ¿Entendido? Sí, señor, respondieron los tres, con una convicción que nunca antes habían sentido. El silencio se apoderó del showroom después de que Villarreal desapareciera. Alejandro caminó hasta la entrada, mirando la calle por donde la vieja pickup había desaparecido. Ricardo se sentó, frotándose el rostro con las manos, agotado emocionalmente. Javier se quedó mirando los 7 camiones rojos, azules y plateados que don Ernesto había elegido. «Casi perdimos la venta de nuestras vidas», murmuró Javier. «Por estúpidos, por ciegos, por arrogantes. Nos dio una segunda oportunidad, pero lo que hagamos mañana no cambiará que hoy fallamos como seres humanos». Alejandro regresó junto a ellos. «Mi papá solía decir que los errores más importantes de la vida son los que te cambian por dentro», dijo, su voz ahora firme y sin rastro de burla. «Hoy cometí uno de esos errores y voy a asegurarme de que nunca vuelva a juzgar a alguien así. La lección de don Ernesto será mi brújula». Al día siguiente, a las 10:00 a.m. en punto, don Ernesto regresó. Esta vez no venía solo. Lo acompañaba un hombre de unos 40 y tantos, con un portafolio de cuero y ropa formal, su contador. También venía una mujer de unos 35, con una tableta y una expresión de profesionalismo absoluto, su ingeniera de plota. Los 3 vendedores estaban esperándolo en la entrada. Habían llegado una hora antes. Habían preparado el café más fresco. Las carpetas estaban impecables y los contratos revisados 3 veces. Pero algo más había cambiado en ellos. La humildad había reemplazado a la soberbia. «Buenos días, don Ernesto», saludó Alejandro con un respeto genuino, sin rastro de la condescendencia del día anterior. «Es un verdadero honor tenerlo nuevamente aquí. Por favor, pasen. Tenemos todo listo para...» «Usted». Don Ernesto observó sus rostros y vio el cambio. Vio la humildad real, el respeto que nacía de la comprensión, no del miedo a perder la comisión. «Buenos días, muchachos», respondió con una pequeña sonrisa. «Les presento a la ingeniera Ibarra y al contador Guzmán. Ellos cerrarán los detalles. Hoy seremos socios de negocios». Durante las siguientes 3 horas trabajaron juntos. Javier explicó cada especificación con paciencia admirable. Alejandro preparó los contratos con una atención obsesiva al detalle. Ricardo coordinó los tiempos de entrega y la logística con una eficiencia que nunca antes había demostrado. No estaban tratando de venderse a sí mismos, estaban sirviendo al cliente de la mejor manera posible. Cuando firmaron el último documento, don Ernesto se puso de pie y estrechó la mano de cada uno. «Buen trabajo», les dijo. «Esto es lo que debió pasar ayer, pero me alegra que haya pasado hoy. Significa que sí aprendieron la lección». Villarreal apareció con una botella de champán para celebrar, pero don Ernesto la rechazó gentilmente. «Guarden eso, Enrique. Yo celebro con café simple, como siempre». Se despidió y caminó hacia la salida. Esta vez, los 3 vendedores lo acompañaron hasta la vieja pickup con un respeto sincero. Lo vieron irse, el motor tosiendo, el humo ligero, la carrocería oxidada brillando bajo el sol de Monterrey. «Es el hombre más rico que he conocido», dijo Alejandro en voz baja. «Y el más humilde. Es una paradoja. Eso es. Porque él entiende algo que a nosotros nos tomó una humillación aprender», agregó Ricardo, «que el verdadero valor de una persona no tiene nada que ver con la ropa que viste o el vehículo que maneja. Su riqueza es su carácter y su historia». Javier miró a sus 2 colegas. «A partir de hoy,
Cada cliente que entre por esa puerta va a recibir el mismo trato, no porque podría ser rico, sino porque es un ser humano que merece respeto. Es un pacto de honor. Los tres chocaron las manos en un pacto silencioso de decencia renovada. 6 meses después, Alejandro atendió a un joven con ropa de trabajo manchada de grasa que preguntó por un financiamiento para un camión de segunda mano. Le sirvió café, lo trató con absoluto respeto y le explicó cada opción disponible con una paciencia que no tenía antes. El muchacho no compró ese día, pero regresó 3 semanas después con su padre, un empresario de transporte pequeño que, gracias al trato recibido, terminó comprando 5 unidades. Ricardo simplemente dejó de juzgar. Cada persona que entraba a la concesionaria, sin importar su apariencia, recibía la misma atención profesional y cálida. Javier se convirtió en el mejor gerente de ventas de la región, no por vender más, sino por la calidad humana y ética que forjó en su equipo. La lección de don Ernesto de la Peña se convirtió en el evangelio que se contaba a cada vendedor novato. Y don Ernesto siguió manejando su vieja pick-up, visitando sus talleres, durmiendo en su casa modesta y tratando a todos con la misma dignidad. Porque había aprendido hace mucho tiempo que la verdadera riqueza no se mide en lo que posees, sino en quién eres cuando nadie te está mirando.